cómo se forma la imagen, las características de una imagen que se obtiene por medio o con el uso de una lente convergente. Aquí hay un objeto, se ha colocado un objeto entre el foco de una lente convergente y el infinito. Ya sabemos que la imagen que se obtiene en estas circunstancias por una lente convergente es una imagen real, invertida y menor. Hemos aproximado, o en este dibujo se ha aproximado el objeto a el punto focal, al plano focal de la primera lente. Aún el objeto está entre el plano focal de la primera lente y el infinito. La imagen sigue siendo real, invertida, pero en la medida que el objeto comienza a aproximarse al plano focal, el tamaño de la imagen comienza a crecer. Aquí se ve con más claridad en este dibujo. El objeto aún está más próximo del plano focal de la primera lente, la imagen sigue siendo real, invertida, pero como ven, el tamaño de la imagen está creciendo según el objeto se aproxima al plano focal de la primera lente. Cuando finalmente el objeto se encuentra sobre el plano focal de la primera lente, entonces la imagen se formará en el infinito. Los rayos paralelos pasan por el foco, puede refractarse en el plano focal de la lente, en el plano central de la lente, y el rayo central, que no se desvía al atravesar la lente, no se corta, son paralelos entre sí. Luego la imagen se formará en el infinito, muy alejado de la lente. Finalmente, cuando el objeto se encuentra entre el plano focal, entre el primer punto focal y el plano de la lente, entonces la imagen que se obtiene del objeto es una imagen derecha, virtual y mayor. Hemos hecho este recordatorio porque de inmediato vamos a vamos a usar estos resultados para describir dos aplicaciones importantes de la lente y sistemas de lente. La lupa. Una lupa es una simple lente, una lente convergente, una lente de una distancia focal no muy grande. Lo importante es que si se coloca un objeto próximo a la distancia focal de esta lente, por lo que acabamos de recordar, la imagen que vamos a obtener del objeto es una imagen derecha, virtual, pero mayor. O sea, el efecto de colocar un objeto próximo, muy próximo al foco de una lente simple es un efecto de magnificación. Los objetos se ven de mayor tamaño y por tanto podemos emplear una lente de esta manera, o sea, de esta forma, una lente nos puede servir para distinguir objetos que a simple vista no podemos observarlos con comodidad porque tendríamos que poner el objeto muy cerca de nuestro ojo, o sea, en una zona en que el ojo humano no puede acomodar perfectamente o con calidad de imagen. O sea, que lo que hacemos o lo que hace una lupa en definitiva es provocar una imagen aumentada, alejada, o sea, colocar la imagen del objeto entre el punto cercano de la persona y el infinito, de tal manera que la persona pueda observar con comodidad detalles pequeños de los objetos. Si observamos a simple vista un objeto pequeño, entonces la limitación la tenemos exactamente con la distancia. O sea, no podemos acomodar el ojo para observar objetos pequeños más cerca de 25 centímetros. Y en dependencia del tamaño del objeto, de la figura o del objeto que estamos mirando, pues los detalles de ese objeto pueden ser más o menos distinguibles. Aquí estamos viendo
una pequeña larva de una longitud Y, que el ojo desnudo, o sea, el ojo sin nada, sin ningún aditamento, está observando con un ángulo zeta, la abertura con relación al eje óptico del ojo. Esta distancia, repito, es 25 porque es la distancia a la que el ojo puede acomodar más cómodamente un objeto pequeño, ¿no? Menos que eso ya es dificultoso para la vista humana normal. Ahora bien, cuando miramos el objeto a través de una lupa, o sea, con una lente simple, estando colocado el objeto sobre el foco muy próximo a él, ya sabemos que lo que observamos es una imagen virtual derecha y aumentada. De tal manera que para el ojo ahora cómodo, fácil o mucho más cómodo distinguir los detalles, puesto que la imagen que se forma del objeto está alejada del ojo, o sea, está después de su punto cercano. El aumento, la magnificación que vamos a obtener del objeto por medio de una lente simple o una lupa es la relación entre el ángulo con que vemos el objeto con ayuda de la lupa dividido por el ángulo con que miramos el objeto, que podemos ver el objeto con el ojo. Obviamente esto tendremos este resultado. O sea, mirando el objeto con la lupa, ya dijimos que el objeto debe ser colocado sobre el foco de la lupa o muy cercano a él. O sea, Y es el tamaño del objeto, el tamaño real del objeto, dividido por la distancia focal de la lente simple o lupa. Ese sería el ángulo con que estamos mirando, con que estamos observando el objeto con el ojo, con nuestro ojo, con ayuda de la lupa. Dividido por el ángulo con que observamos eso con el ojo desnudo. En el caso de que el ojo no tiene delante o no está usando ninguna lente, pues entonces vuelve a ser el tamaño que tiene el objeto dividido por la distancia a la que se encuentra el punto cercano, que es lo más próximo que podemos acercar al objeto a nuestro ojo para distinguirlo, para observarlo de manera cómoda. Y eso nos conduce a que el aumento que se obtiene de un objeto con una lupa o lente simple es sencillamente 25 centímetros dividido por la distancia focal de la lupa. El microscopio óptico es una herramienta importante para observar con más detalle objetos mucho más pequeños que a simple vista no podríamos distinguir y que tampoco podríamos distinguir con una lupa. El microscopio consta básicamente de un objetivo delante del cual se coloca el objeto que se desea observar, una lente objetiva. Bueno, ustedes conocen que el objeto se coloca sobre la platina, sobre un vidrio objeto. Y el ocular, que es la pieza óptica que está en el extremo del tubo microscopio y a través de la cual observamos los objetos. Aquí también se menciona la fuente de luz, o sea, es necesario iluminar los objetos adecuadamente para que podamos observar. O sea, vuelvo a insistir, el objetivo, la lente objetiva, en la que se coloca, con la observamos, o delante de la cual se coloca el objeto que se quiere observar, y el ocular que está en el extremo del tubo de microscopio. O sea, con un arreglo de este tipo, podemos distinguir objetos, detalles muy pequeños de objetos que a simple vista ni siquiera con una lupa podríamos distinguir. Un microscopio es un sistema compuesto de lentes. Básicamente, un sistema de lentes que se conoce como objetivo, que aquí vamos a analizarlo, discutirlo como una única lente convergente,
y un segundo sistema de lente que se llama ocular, que de inmediato vamos a abordar. El objetivo se caracteriza por tener una distancia focal muy corta, o sea, pequeña distancia focal. Los objetos se colocan en el microscopio lo más próximo posible del plano focal del objetivo. Y ya sabemos que cuando esto ocurre, la imagen que se obtiene de los objetos es una imagen real y aumentada. Mientras más cerca esté el objeto del plano focal, pues mayor será la imagen que se obtiene. Entonces entra a jugar su papel el segundo sistema de lentes o sistema ocular, que aquí vamos a analizarlo como si fuera una única lente, o sea, el microscopio lo estamos modelando como dos lentes, un sistema compuesto por dos lentes, una lente objetiva y una lente ocular. La lente ocular también es un sistema, una lente convergente, lo podemos modelar como un sistema convergente, pero esto está diseñado de tal manera que la imagen que produce el objetivo sea colocada o se coloque en el plano focal o muy próximo al plano focal del ocular. Y ya sabemos lo que ocurre en este caso. Entonces, el ocular funcionará como un sistema de aumento, como una lupa para la imagen producida por el objetivo. O sea, al colocarse, al situarse la imagen que produce el objetivo en el plano focal, en el primer plano focal del ocular, entonces, como ya sabemos, la imagen que se produce por el ocular de este objeto es una imagen virtual derecha con relación a la imagen provocada o producida por el objetivo y muy aumentada. O sea, en síntesis, el objetivo produce una imagen aumentada y real del objeto que observamos y el ocular actúa como una lupa para esa imagen, produciendo entonces una imagen virtual y muy aumentada de la imagen obtenida por medio del objetivo. Entonces, a esta distancia, la distancia que hay entre el segundo plano focal del objetivo y el primer plano focal del ocular, se le llama longitud del tubo del microscopio. Realmente, en el tubo, en esa longitud, habría que tener en cuenta las distancias de los objetivos y del ocular, pero estas distancias son con relación a la distancia entre el segundo plano focal del objetivo y el primer plano focal del ocular. Esta distancia, o sea, la distancia focal del objetivo y la distancia focal del ocular son mucho menores que ese, por tanto, en los cálculos simplemente en una primera aproximación no se tienen en cuenta esa distancia focal. El aumento que produce el microscopio total es entonces el aumento que produce el objetivo multiplicado por el aumento que produce el ocular. El aumento del objetivo es la longitud del tubo del microscopio dividido por la distancia focal del objetivo. Y ya sabemos que el aumento que produce el ocular, que aquí funciona como una lupa, es 25 centímetros, 25 entre la distancia focal del ocular. Así que aquí la ecuación total sería la longitud del tubo por 25 centímetros entre el producto de la distancia focal del objetivo por la distancia focal del ocular. El signo menos se coloca adelante porque una de estas imágenes, como se sabe, es una imagen, o como hemos mencionado, es una imagen invertida. Entonces, realmente, al trabajar con los microscopios, no se presta atención a estas longitudes. Esto es una fórmula para cálculos, para modelación de esos cálculos, para hacer estimaciones. Realmente, desde el punto de vista práctico, esto se expresa por números. O sea, el aumento del objetivo por el aumento del ocular. O sea, conocemos
que los microscopios tienen aquí un conjunto, un sistema rotatorio en que se puede cambiar el objetivo. Cada objetivo está rotulado con un aumento por 2, por 4, por 8. E igual los oculares son intercambiables con aumentos que varían, o sea, por 2, por 4, de tal manera que se puede combinar o se combinan cambiando o modificando o intercambiando el ocular con el objetivo, se puede lograr para un objeto u otro los mayores aumentos o los aumentos que se resulten más apropiados para distinguir o para procesar, analizar una imagen u otra de un objeto.